Me encanta, que nos gusta a todos. ¿Y por qué? Porque habla de historia, nos cuenta algunas cosillas que no figuran en todos los libros convencionales de historia, sino que hay investigación de atrás. Y el profe Beto Gaitán, como todos los martes a esta hora, nos cuenta algunas cosillas. En este caso va a hablar primero del teatro, de las palabras que se usan en el teatro, de por qué se utilizan esas palabras. Para esto que les gusta el teatro o que hacen teatro, está bueno conocer un poquito esta historia. Y después conocemos un poquito más de la historia de un grande, como fue Carlos Gardel. Conocemos dos historias en un mismo bloque, en esto que es Argentinos sin Domesticar TV. Buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, agradeciendo a Conet TV que nos da esta oportunidad de comunicarnos todos los martes con ustedes para traerles una columna, una breve historia sobre distintas temáticas. En este caso, nos vamos a valer de un libro y siempre tratamos de promover la lectura, ¿no? Este libro de Daniel Balmaceda que se llama Historias de letras, palabras y frases, y en un capítulo él habla de las alpargatas de Gardel y realmente me llamó la atención porque, bueno, todos sabemos quién es Carlos Gardel para los argentinos, el social criollo, un símbolo de la cultura, del tango, de la identidad rioplatense, de la identidad de los argentinos. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que vamos a desarrollar hoy? Quizás lo vamos a nombrar recién al último, pero tiene que ver con algunas palabras y algunas frases que están muy vinculadas al arte escénico, al arte de las tablas, del teatro, ¿sí? Y nos cuenta Daniel Balmaceda en este libro que en la época del barroco comenzó a desarrollarse distintas palabras o a establecerse distintas palabras que tenían que ver con las costumbres que iba generando el desarrollo del arte teatral. Entonces, en aquella época el público expresaba su alegría, su conformidad o su descontento de una manera distinta y que comenzó a cambiar justamente con el barroco. A las primeras reacciones que era de víctores, gritos o insultos, me empezó a cambiar y comenzaron a plantearse el aplauso, batir las palmas como señal de aprobación o, por ejemplo, golpear fuerte los pies sobre las tablas. La mayoría de los pisos de las salas teatrales eran de madera, entonces para expresar su disconformidad las personas que observaban las obras de teatro golpeaban fuertemente sus pies en las tablas. De esa manera quedaba claro que no les había gustado la obra teatral, ¿no? Y así comenzaron a aparecer distintas palabras. Por ejemplo, otra de las palabras que es muy común que se refiere al arte del teatro, que es mutis por el foro. Una de las figuras importantes, aparte de los actores, del director, del iluminador y todos quienes hacen el trabajo para presentar una obra teatral, también está la labor del apuntador. El apuntador es aquella persona clave que generalmente no ve, el espectador no lo va a ver porque está ubicado en una posición sobre el escenario, pero en realidad debajo del escenario, donde está cubierto de tal manera que los espectadores no lo pueden ver, pero sí los actores. Y el apuntador tiene una función esencial. A partir de ciertas palabras claves, le hace recordar al actor la frase, el texto que tiene que decir en ese momento, la letra, y no cometer ningún error. Pero también la función del apuntador no era solo esa de apuntar cómo seguía la letra, sino también ir marcando posiciones o lugares dentro del escenario para que justamente con su ubicación el actor pudiera desarrollar toda la escena en esa obra teatral. Y ahí aparece en Italia la palabra mutiese, que significa muévase.
mutiese, entonces era muévase o mutiese por el foro, que el foro es el fondo de la escena teatral. Y a partir de ahí la modificación de esa palabra quedó establecido entonces mutis por el foro, que era aquella expresión que tenía el apuntador para los actores y que les marcaba el momento de seguir con la letra determinado o abandonar la escena que se estaba desarrollando. Ahora, otra de las novedades que va a ir incorporando el teatro en Europa va a ser aquella que va a ser la siguiente. Los teatros tienen una zona donde ocupan los espectadores que se conoce como el gallinero, que es el lugar, la parte alta, donde van los espectadores que pagan una entrada de menor cuantía, ¿sí? Y en aquellos tiempos, donde se dividía claramente las distintas clases sociales, el gallinero estaba destinado a la clase baja, como dice Balmaceda en su libro, a la clase baja, a los espectadores con menos conocimiento y también hace un apartadito para las amigas de los espectadores de otra clase social que se ubicaban en las mejores butacas acompañados por su esposa. O sea, le pagaban la entrada a la esposa en la mejor butaca, en la mejor ubicación, y la amiga estaba en el gallinero. Bueno, pero eso es una parte que Daniel Balmaceda lo destaca como algo picaresco de aquella época que, según él, estaba socialmente aceptado. Pero también con esto del gallinero y este sector que se sentaba, que compraba esas entradas que eran más baratas, surge otra frase que es se alborotó el gallinero. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tengamos en cuenta que se supone que las personas que iban y se sentaban en su lugar no tenían muy en cuenta las reglas de etiqueta, es decir, cuándo tenían que hacer silencio, cuándo podían aplaudir, etc. Entonces, por ahí había reacciones del público que se ubicaba en el gallinero que demostraban descontentos o alegría también, porque no nos olvidemos que alboroto también deriva en otra palabra que es una expresión de alegría, que es alborozo, o sea, se refería a las dos acciones. Pero hay algo muy importante también para destacar. Los productores teatrales de aquellos tiempos, pícaramente algunos, como había mucha competencia, empezaron a pagarles, a poner una moneda a algunas personas que las ubicaban en el gallinero. Y las ubicaban con la expresa orden de abuchear al dramaturgo o al actor que estuviera presentando esa obra. No nos olvidemos que era su competencia. Y justamente en un público que no conocía demasiado las reglas del teatro o el desarrollo de la obra, rápidamente se prendía en una reprobación total, y que podía llegar a hacer caer una obra teatral que recién se presentaba. Así es como justamente cuenta la historia que López de Vega es el creador de un movimiento de reacción a este alboroto del gallinero, a estas personas que eran pagas para ubicarse en ese lugar, como dijimos, para provocar una reacción negativa. Cuenta la historia que López de Vega se va a encontrar con una diva del teatro de aquellos tiempos en Francia, y que estaba muy angustiada porque había presentado una obra y que realmente había provocado la reacción totalmente negativa de el público. Y realmente la actriz tenía una capacidad enorme y era justamente una diva. Entonces él va a generar una contrarreacción, una reacción contraria a esta propuesta, porque se dio cuenta cómo venía la mano, y va a inventar lo que los franceses llaman la cloquet. ¿Qué era la cloquet? Pagar aplaudidores, cosa que por ahí también se dice que en la actualidad algunos políticos tienen en algún momento ciertos aplaudidores que cada palabra que dicen rápidamente expresan con aplausos, con víctoras y con reacciones su conformidad. Así es como López de Vega va a generar todo un movimiento de la cloquet. Cloquet es en francés batir las palmas, golpear las palmas. Entonces se convierte también en algo, en una actividad profesional. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un momento que en Francia varios jefes de teatro van a desarrollar estos emprendimientos donde tienen toda una estructura de aplaudidores a los que le van a agregar también la risa,
en algún momento de la obra de teatro. Entonces aparecen dos figuras importantes, la cloqué, los aplaudidores y los reidores, que también a veces los vemos en algunos programas de televisión, que se escucha que se ríen cuando el protagonista o quien está desarrollando el programa de televisión hace un chiste. Y bueno, como dijimos, se organiza toda una actividad profesional alrededor de la cloqué, de los reidores, y que va a tener inclusive una tarifa, un listado de importe que se debía pagar si uno quisiera contratar para su obra teatral a la cloqué o a los reidores. Y les voy a leer rápidamente algo de las tarifas que tenían en ese momento. Por ejemplo, el aplauso durante la entrada de un actor, 25 libras. El aplauso durante la entrada de una actriz, 15 libras. El aplauso común durante la representación, 10 libras. El aplauso insistente durante una representación, 17. Y la interrupción para gritar bien, bravo, 5 libras más por cada vez que se decía. Y el pedido de bis, es decir, repetición, 50 libras esterlinas. Es decir, era toda una actividad profesional que se había generado a partir de la cloqué, de los reidores y aquello que habíamos dicho del alboroto en el gallinero. Entonces tenemos frases como mutis por el foro, el alboroto en el gallinero, la cloqué, los reidores, el apuntador, como palabras importantes dentro de la actividad teatral. Y nos falta destacar por qué dijimos las alpargatas de Gardel. Bueno, toda esta actividad de los aplaudidores, de los reidores, van a llegar también a Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde principalmente con los líricos que venían a Argentina, trajeron sus aplaudidores, sus reidores, y rápidamente también hay que decir que algunos porteños se dieron cuenta del negocio y se convirtieron en microemprendedores de esta actividad. Y uno de los más conocidos de aquel tiempo, de los aplaudidores, de organizar aplaudidores en Argentina, va a ser, lo voy a leer bien, Luis Giglione, conocido como el Pata Santa. Parece que le decían el Pata Santa porque se le movía rápidamente la pata cada vez que algún reidor o aplaudidor no hacía bien su tarea. Y también la historia nos cuenta que un joven Carlos Gardel, empezó a hacer sus primeras actividades en el teatro, en las tablas, en el mundo artístico, como aplaudidor. Y comenta Gardel que lo poco que ganaba apenas que si le alcanzaba para pagar las alpargatas que gastaba para hacer esa actividad. Por eso esto de el título que le da a este capítulo Daniel Balmaceda de las alpargatas de Gardel. Ahí nos encontramos entonces de una de las primeras actividades del zorzal criollo, Carlos Gardel, como aplaudidor. Y con la llegada en la década del 20 del cine sonoro, surge la necesidad de combinar claramente la imagen con el sonido. Y entonces ahí va a haber una derivación más de la cloqué, del aplaudidor. Y aparece la figura de una persona que al frente de una cámara, antes de iniciar una escena, batía las palmas diciendo acción. Esa situación, esa acción va a cambiar con el tiempo cuando se la cambia por una pizarra de madera con otro adminículo de madera, otra partecita de madera que estaba unida por una bisagra, y en esa pizarra se notaba el número de escena, el título de la película, y se la golpea y da un golpe seco. ¿Saben cómo se la conoce esa famosa tabla del cine que marca el inicio de una escena? La cloqueta. Justamente como derivación de aquella actividad profesional inventada en Francia, que eran la cloqué, los aplaudidores. Bien, de esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar con algo distinto. Pero que sí tiene que ver también con nuestra historia argentina. Recordamos al querido zorzal criollo en una de sus primeras actividades dentro del mundo de las artes. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. Chao. Muy bien, chao Beto, excelente. El informe me encanta para aquellas personas que amamos el teatro y queremos conocer un poquitito más de aquellas frases y cosas que se utilizan en el teatro. Por ejemplo, la Morales en el bloque anterior hizo mutis por el foro.
Cayó la boca y se fue por Se atrás. tomó el palo. ¿Sabe por qué en el teatro no